Bueno, por respeto a todos los que llegaron temprano y también porque sabemos que su tiempo es valioso, vamos a empezar. Vamos a empezar con una breve presentación de Allianz Communications México y después de eso empezará la plática de Jorge Abello que se llama Ruckus Beamforming, verdades y mentiras en la industria del Wi-Fi. Espero que sea de su interés. Bueno, Allianz Communications es una empresa de telecomunicaciones que se dedica a la parte de distribución mayorista. Estamos ubicados en el continente americano y somos el canal. La empresa surgió... la empresa surge de la realidad del mercado actual, en donde se requiere un portafolio que se complemente para que los integradores tengan todos sus problemas resueltos en un solo lugar. También parte de lo que ofrecemos o de lo que nos ha destacado en todo el continente es que no solo vendemos productos o no somos un mueve cajas, sino que también trabajamos en varios ejes, como es el comercial, el técnico, el manejo y la administración de proyectos. ¿Qué ventaja damos? Es que tenemos un surtido de clase mundial, donde buscamos tener los mejores productos. En este caso van a oír de lo que nosotros consideramos que es el mejor producto de Wi-Fi que hay en el mercado, que es Ruckus Wireless. Y también otra de las cosas que hacemos es buscar surtir los productos en tiempo y forma, teniendo almacenes locales en varios países para atacar diferentes proyectos en diferentes partes del continente americano. Ofrecemos también entrenamiento técnico y de ventas y para cerrar proyectos. Contamos con líneas de crédito para los integradores que trabajan con nosotros y buscamos tener también el margen más alto de la industria para que ustedes como integradores pues tengan mucho más valor agregado en sus proyectos. La compañía cuenta con tres líneas de producción. Una es la parte de infraestructura inalámbrica o productos de infraestructura inalámbrica, en donde se incluyen torres, cables, herrajería, fuentes de poder, todos los componentes pasivos que puede haber en un site de telecomunicaciones. Esa parte apenas se está desarrollando en México, no es la parte más fuerte. Tenemos la segunda rama de la compañía, que es la parte de broadband, que es a la que pertenecemos y de la que es parte de este seminario, que se dedica a los componentes activos de comunicaciones, que son radios, o la parte de radios. Y tenemos una tercera línea de producto, que es la parte de cadenas de suministro, pero solo aplica a los carriers. Dentro de la parte de infraestructura inalámbrica, van a ver algunas marcas, o la mayoría de las marcas conocidas, como puede ser Andrew, como puede ser PowerWave, Trilon, PCTEL, Polyphaser, RFS, tenemos también a RadioWave, en donde podemos surtir toda la parte de activa, ¿no? Cables de todo tipo, tierras, arrestores, pararrayos, en fin, esta imagen describe muy bien la parte de infraestructura. Después tenemos el área de soluciones de banda ancha, que es con la que trabajamos mayormente en México y por la que la mayoría nos conocen, en donde buscamos tener las distribuciones que suman al canal, en donde buscamos que sean equipos que aporten y donde no buscamos exprimir su presupuesto o vender soluciones que no les van a funcionar, pero que en papel son muy bonitas. Dentro de estas marcas, bueno, trabajamos con Redline Communications, con Bridgewave, con Andrew, con DragonWave, con Tropos, con Alvarion, con AirRaya, en donde tenemos todo tipo de soluciones, desde sistemas de backhaul o transporte WAN, acceso de última milla, soluciones para videovigilancia, equipos que trabajan en bandas licenciadas o no licenciadas, equipos mesh, equipos Wi-Fi para exteriores, tenemos soluciones de Free Space Optics y también tenemos soluciones de PLC para atacar los distintos tipos de proyectos en los que se requieran. En la parte de broadband o de soluciones de banda ancha, tenemos dos nuevas inclusiones. Una de estas es Ruckus Wireless, que nosotros creemos que hoy en día están revolucionando el mercado de Wi-Fi por el tipo de equipos que están desarrollando y la forma en la que están moviendo el mercado, ¿no? Por ahí van a empezar a oír más de todo lo que ha hecho esta compañía, de cómo ha creído. De acuerdo a Gartner, es la industria que más ha crecido en Wi-Fi en los 2 últimos años. Entonces va a estar muy interesante lo que nos va a comentar Jorge. Y tenemos a Alpha Technologies, que se dedican a hacer
fuentes de respaldo o bancos de baterías y casings para equipos. Bueno, ¿por qué trabajar con nosotros? Porque estamos comprometidos con el canal, nos desvivimos por nuestros clientes y buscamos siempre apoyarlos de la mejor manera que se pueda, incluso para decirles que no cuando un proyecto está fuera de cualquier realidad y lo único que se puede lograr es que choquen contra una pared. Somos tan comprometidos que muchas veces nos peleamos con los clientes para buscar que siempre tengan una mejor solución o una solución que llegue a una buena conclusión. También otra de las cosas que hacemos es respetar a nuestros integradores. Siempre buscamos respetar el trabajo de quien trabaja y no estar buscando robarnos los proyectos de alguien más. Entonces somos muy comprometidos y contamos con registro de proyectos ante la compañía y ante los diferentes fabricantes. Y nuestra misión implica ayudar a crecer a los integradores también, a encontrar nuevas aplicaciones y nuevas soluciones en las que se pueda aplicar los inalámbricos y desarrollar estas soluciones para podérselas ofrecer a nuestros clientes del canal. Vía el conocimiento y la tecnología, buscamos producir soluciones innovadoras e integradores efectivos para el desarrollo de las telecomunicaciones nacionales. Eso es lo que está guiando la compañía hoy en día. No sé si tengan alguna pregunta, sino para darle paso a lo que Jorge nos va a platicar, ¿no? Esto es lo que buscamos ofrecer a nuestros clientes: soluciones robustas, equipos de primer nivel, apoyo por parte del canal, soporte, garantías, tiempo de entrega y un excelente margen. Tenemos una pregunta de... ¿Alguien? Un segundo. Tenemos unas preguntas de León Torres. Tiene una pregunta, pero no sé cuál sea. No sé si la puedas escribir. ¿Cuáles son los requisitos para estar trabajando con ustedes? León, esa pregunta te la contesto vía correo electrónico para no retrasar un poquito más el seminario. No te preocupes por ese aspecto. Vamos a estar en contacto y les vamos a llevar un correo terminando el seminario, contestando dudas que no se han podido contestar o haciéndoles llegar información que requieran. Jorge, sin más, te paso la presentación para que empecemos. Bien, aquí estoy. Bueno, les presento a Jorge Abello. Él es el ingeniero responsable para Ruckus en México. Él nos va a estar apoyando cuando se requiera que participe Ruckus directamente. Él tiene todo el conocimiento de la compañía. Previamente estuvo trabajando con Aruba y no sé si antes también estuviste con Cirrus, Jorge. Pero bueno, tiene muchos años de experiencia. Bueno, Y sin más, los dejo platicando con él para que se presente y les explique qué es lo que vamos a ver. Gracias. ok, pues muchas gracias por acá también, Javier, pues por la presentación. Y bueno, pues entrando en línea, pues ya me has presentado, Jorge Abello. Mi correo es jorge.abello, con B chica doble L, @ruckuswireless.com. Quisiera, bueno, pues empezar a platicar sobre este tema. Es lo que vamos a ver hoy, es básicamente beamforming, cuál es el mito, cuál es la realidad, qué es lo que a mí me ayuda y en qué me beneficia. Entonces, bueno, pues en cualquier momento también pueden preguntar y trataré de ir contestando en medida de lo posible, y al igual al final daremos un poco de tiempo para que pues tengan esta oportunidad de sacar alguna otra duda que posiblemente tengan o alguna inquietud. Entonces, básicamente, bueno, pues ¿qué es lo que a mí me da la parte de beamforming? De forma inicial y simple, me va a dar más alcance, me va a dar más confiabilidad y me va a dar mayor desempeño o mejor performance. Todo esto tiene una explicación de fondo, y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita para entender por qué me da estas tres tipos de características principalmente. Bueno, empecemos primero a hablar de la antena dinámica de beamforming. En este caso, Ruckus es quien hace primero este tipo de tecnología y es al día de hoy quien lo hace mejor. Es el que está sacando las patentes para todo este tipo de
funcionalidad alrededor de ello y al final, bueno, pues se darán cuenta cuál es esa funcionalidad. En principio, bueno, pues se trata de hacer un control más de tipo direccional en una transmisión Wi-Fi. Cuando tú transmites con una antena omnidireccional, tratas de hacer una cobertura a muchos clientes de forma dispersa, que pueden estar adelante, atrás, derecha, izquierda. La idea de esto es tratar de dar una direccionalidad y no de estar desperdiciando como tal la señal, ¿no? Esa es una de las primeras características. Existe un feedback, o puede o no puede existir un feedback de clientes utilizando un software. Eso es una de las características de un tipo de beamforming, de los cuales vamos a hablar de 3 tipos, ¿no? En particular, puede haber o puede no haber el feedback. En nuestro escenario no tenemos ningún feedback con ningún cliente de software instalado o preinstalado. Seleccionamos la mejor señal del paquete que me va a llegar a mí directamente desde la antena. Es decir, el beamforming tiene una característica como tal de un rayo o de muchos rayos que está disparando de acuerdo a la cantidad de clientes que estén alrededor del access point. Si hay, digamos, 10 clientes, pues va a tratar de dispararle a cada uno una señal o un rayo, un beam como tal, para darle este servicio. Cuando yo tengo esa ganancia o esa recepción de la información, se puede decir que yo puedo llegar a tener hasta unos 10 dBi de ganancia adicional de la señal típica tradicional. ¿Esto qué es? Si yo estoy parado a lo mejor a 10 metros del access point y me dan y yo tuviera una ganancia quizás de 10 dBi, prácticamente sería como si yo estuviera lo más pegado al access point en términos de distancia, o si yo estoy a esos mismos 10, 20, en este caso 10 metros, y yo tengo una antena de 10 dBi, voy a tener una mejor señal, una mejor recepción y por lo mismo una mejor cobertura. Entonces, esto es adaptativo. Se aprende de forma automática y se optimiza de forma automática. Se extiende la cobertura entre 2 y 4 dependiendo de la señal, dependiendo del medio, dependiendo de características propias como pudiera haber interferencia o no. Se mejora la confiabilidad, puesto que yo en el momento de tener una recepción más pura de paquetes, mi señal o mi link budget se hace más estable en términos de comunicación, en términos de transmisión, de recepción y elimino, trato de eliminar esos paquetes de retransmisiones por caídas, por problemas, por intermitencia, por señal. Se incrementa el throughput, evidentemente. Si yo estoy muy cerca de una antena típica, vamos a pensar una antena tradicional, si yo me acerco a esa antena, tengo mayor velocidad, por lo mismo tengo un mayor throughput. Si yo me alejo, voy a perder ese throughput. En el caso de nosotros, como Ruckus, al estar a una distancia muy prudente, pues el throughput se sigue aumentando. Tú vas a tener una mayor ganancia, evidentemente hasta los límites de tu tarjeta inalámbrica, ya sea una tarjeta A, B, G o N, con lo cual, bueno, pues cada una de estas está limitada a cierta velocidad. Entregas, bueno, la mejor calidad de multimedia con todas estas funcionalidades que hemos venido trabajando. Se trabaja con cualquier tipo de chipset, eso es muy interesante, y eliminas también coberturas, bueno, interferencias hasta por menos 15 dB, ¿no? Esta parte también es muy interesante y ahorita la vamos a explicar. Exactamente, ¿qué es lo que es beamforming? ¿Para qué me sirve? ¿Qué es como tal? Es básicamente un control de la señal dirigida hacia un receptor Wi-Fi como tal. Lo que sucede es que cada una de las antenas emite una señal. En el momento en el que esa señal es emitida por una y por la segunda antena, esta segunda antena, más allá de crear una interferencia o un ruido,
se suma a la señal original o a la señal 1, de tal manera que tenemos señal 1 más señal 2, me va a dar una resultante del doble de la señal, ¿no? El beamforming tiene dos métodos de poder ser, vamos a decir, implementado. Una puede ser por chipset y otra puede ser por un arreglo de antenas. Esos son los dos típicos métodos donde yo ahí es donde quiero hacer mención y quitar esos mitos de otros fabricantes que dicen mi equipo tiene beamforming o tiene un tipo de señal de beamforming. Bueno, más allá de tener un tipo de señal, tiene un chipset que soporta beamforming, mas no quiere decir que el receptor o el cliente esté también recibiendo ese beamforming. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos bien claros de cómo funciona el término de beamforming en un chip y el término de beamforming en un arreglo de antenas. En la parte de 802.11n, a nivel, bueno, transmisor, el beamforming no está completamente, bueno, está actualmente implementado a nivel cliente. Es decir, el cliente, como platicamos hace ratito, requiere un software para dar un feedback, para hacer una retransmisión y avisar de este tipo de señal, dónde está, a dónde se está moviendo, con qué velocidad, etcétera. Esto en un término beamforming no está completamente terminado. Esto no le sucede al caso de Ruckus. Nosotros no necesitamos de ese cliente. Entonces, típicamente existen tres tipos de beamforming, los cuales vienen aquí descritos. Uno es el legacy, donde en el 802.11n y el AP hacen una transmisión a clientes AG y no generan un feedback. Entonces, al no generar un feedback, hay una desconexión total entre el AP y el rayo y el cliente. Sí, se genera un beam, pero no se sabe hacia dónde se genera. Existe, es lo único que se sabe. De forma implícita, el feedback va más de tipo limitado. Es decir, el cliente arroja algo de información, pero es mínima. No se tiene todavía como tal un software, y cuando se tiene vía chip de forma explícita, quiere decir que el cliente ya tiene un software precargado y ya tiene un feedback de vuelta. Esta de forma explícita, digamos que sería lo más parecido al beamflex de lo que hace Ruckus, lo más parecido. Sin embargo, todavía hay muchas diferencias y esto todavía de forma explícita actualmente en la industria no está completamente implementado. Entonces, vamos a hablar, bueno, pues de qué sucede en este término. Hablando ahorita ya del primer término de beamflex, ya nos metemos con la parte de Ruckus. Cuando hablamos de Ruckus empezamos a hablar de beamflex, que es la tecnología y la patente propietaria que genera el beamforming y genera el dinámico beamforming. Esta patente pues viene comercializada por un arreglo de antenas, como se pueden ver y se pueden dar cuenta dentro del slide. Es una antena que tiene elementos horizontales, verticales, giran hacia la derecha, giran hacia la izquierda, los cuales tienen una cierta orientación, tienen distancia específica, no están puestos ahí porque se vea bonito, sino existe una simetría real en distancia, en tamaño y en capacidad. Entonces, bueno, pues todo esto al final del día lleva a tener internamente la antena una especie de control o de un procesador de señal que ayuda a que la antena genere la señal de acuerdo al usuario, al movimiento y a dónde está detectando el cambio de posición, si es que el usuario está moviéndose o si es que el usuario va moviendo su
su teléfono o su iPad, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué se hace con este arreglo de antenas? Se selecciona la mejor señal y el mejor patrón para cada uno de los paquetes. Existen una combinación hasta de un número de 4000 diferentes patrones. Entonces tú puedes posicionarte en 4000 diferentes posiciones, distancias, con las cuales se te va a generar un beam o un rayo al cual te va a dar la recepción necesaria. Por lo mismo, al enfocar toda la señal y la potencia sobre usuario, existe un elemento que es la parte que evita o elimina la interferencia y interferencia cocanal como tal. Eso por ahí traigo un slide donde lo vamos a mostrar. Igualmente, entonces, ¿qué sucede con el arreglo de antenas? Seguimos cubriendo de 2 a 4 veces, mejoramos la transmisión, igualmente incrementamos el throughput, entregamos una mejor multimedia y seguimos basados en estándares ABGN sin necesidad de hacerle ningún cambio al elemento receptor o a la iPad o al iPhone o a cualquiera de los que tú tengas como un elemento medio de uso. En este caso, bueno, pues pasando a la siguiente slide, vemos más de cerca la antena Tomahawk de Ruckus, la cual, bueno, cuenta con, en este caso, 19 elementos, dándonos los 4000 patrones o nuevos modelos. Es una antena que cuando empieza a tener una recepción, como comentamos, se vuelve direccional, se hace de alta ganancia, se selecciona la mejor pad del cliente y se hace esto de forma adaptiva. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se vería si el BIM pudiera ser dibujado? Tendríamos un access point y tendríamos en color azul la señal que trataría de estar cubriendo al cliente. Si se dan cuenta, esa señal azul o en color azul ya no es totalmente omnidireccional, es una señal dirigida que tiene un mejor throughput, que es que da una conexión más predecible en términos de velocidad y en términos de acceso, donde cuando yo reduzco la señal hacia otros sitios, quiere decir que esa señal no la estoy guardando o no la estoy minimizando. Al contrario, agarro esa información de señal y potencia como tal y la redirijo hacia ese cliente. Es por eso que nosotros podemos duplicar la cantidad de señal y se ve esto más como una ganancia de 10 dBi posiblemente. En la parte de color rojo hacia atrás del AP, ¿qué sucede? Ya, si se dan cuenta, el color azul de la señal original hacia el cliente es mínima. ¿Por qué? Porque está siendo dirigida. Entonces, eso no quiere decir que no dispare hacia atrás. Sin embargo, al disparar, dispara muy poco, muy leve. Sin embargo, con anterioridad, una antena típica omnidireccional verían una pérdida de señal en lo que es el color rojo, o ese ángulo aproximadamente como de 100 entre 90 y 100 grados, que está tirando toda esa información en color rojo, lo cual es potencia, lo cual es señal dirigida que está siendo perdida y por lo mismo se vuelve una señal que puede tener hasta menos 17 dB de interferencia hacia otro tipo de access point que pueda estar cercano hacia él. ¿Cómo es que entonces Ruckus hace un approach hacia el 11.n utilizando la tecnología BeamFlex? Bueno, básicamente se utiliza el arreglo de antenas. Esta lleva una polarización y una diversidad integrada. Se lleva una afinación de un special stream. Se hace y se permite, bueno, tener una reducción o una eliminación de interferencia para permitir inclusive que canales de 40 MHz puedan tener mayor facilidad de tener una navegación y una convivencia, aunque no totalmente pura, pero da una oportunidad más a
estos canales de 40 MHz para no ser interferidos. Existe una reducción de interferencia y bueno, pues finalmente la adopción en el mercado pues es obvia. La gente, otros fabricantes empiezan a copiar el modelo del Beamflex, empiezan a tratar de jugar con arreglos, empiezan a meter chipsets que traen beamforming, lo cual, bueno, pues hace mucho hablar de la calidad y la tecnología que Ruckus está patentando bajo estas nuevas funcionalidades. Hablando del tema de mesh, de un point-to-point bridging, pues es el mismo caso, sucede exactamente el mismo efecto, existe una dirección en la cual el receptor, en este caso, no se vuelve un cliente, se vuelve otra antena, y la cual al estar correctamente, bueno, polarizada de forma horizontal, forma vertical, los elementos van a redirigir su potencia hacia el receptor, en este caso la antena receptora, para uno y viceversa para el emisor, pues también hace su efecto para generar el rayo hacia su antena receptora. Esto, bueno, pues es un buen truco, ya se empieza a hablar de una técnica, ya se empieza a ver los streams, cómo empiezan a moverse y cómo empiezan a entrelazar la potencia de forma dinámica. Esto es algo que caracteriza mucho la tecnología de Ruckus, la adopción automática hacia el medio, la mayor cobertura basada, y por eso es que nosotros como Ruckus decimos que tenemos mayor cobertura contra otra antena tradicional. Esta es parte de las características del por qué viene que podemos cubrir más, por qué podemos dar mayor ganancia, por qué podemos aceptar más cantidad de clientes. Ahora, bueno, ¿contra qué nos enfrentamos como Ruckus y como otros fabricantes? Pues contra todo lo que son elementos comunes de interferencia, ¿no? Estos tipos de elementos causan los típicos ruidos, impactos negativos en canales, en la capacidad, y todo esto, bueno, pues se puede ver muy claramente con un analizador de espectro donde elementos no Wi-Fi como microondas, como los Bluetooth, elementos que estábamos viendo en la lámina anterior, pueden generarle ruido, pueden generar una señal que sea de no ganancia o de ruido como tal a mi señal propia de Wi-Fi. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros como Ruckus? Evadir ese tipo de señal. Eliminamos y le damos la vuelta a ese tipo de señal, y ahorita traigo un slide que ejemplifica este caso puntualmente. Ahora, ¿cuál es la peor interferencia que tú pudieses tener en tu red? Pues sería tu propia red, ¿no? En este caso suena un poco irónico, pero el mayor elemento que te puede llegar a causar ruido dentro de tu red es tu propio Wi-Fi, al no tenerlo bien configurado, al no tenerlo bien establecido en términos canal, potencia, distancias. ¿Cómo sucede esto? Interferencias cocanales, pues es normalmente es representado como se muestra aquí. Por ejemplo, canal verde pudiera ser el 1, canal rojo pudiera ser el 6, canal azul pudiera ser el 11. Ahí básicamente vemos medios de intersección, sin embargo no vemos la interferencia entre canal. ¿Por qué? Porque está representada en un círculo con menos 70 dBm. Cuando tú tienes una señal a menos 70 dBm, típicamente te estarás dando cuenta que vas a estar en el color azul, como lo muestra, o en el verde o en el rojo, lo cual posiblemente represente unos 54, 48 o hasta quizás tal vez unos 36 megabits en ABG, o en N pudiese representar, si es de 2 streams, quizás 180 megabits, lo cual es una velocidad increíble y aceptable. Sin embargo, ¿qué sucede? La señal no se queda en menos 70 dBm. Esta señal se propaga y se sigue generando a menos 80, menos 90, menos 95 dBm
de tal manera que si la señal comienza a incrementar y por ejemplo nos vemos una señal a menos 95 dBm, estaríamos viendo algo similar a lo que está dentro del slide. Es decir, canales rojos se cruzan con los rojos, verdes con los verdes, azul con el azul, y eso en una instancia y un deployment real se vuelve el mayor dolor de cabeza, y ahí es donde tu propio Wi-Fi te puede crear problemas de interferencia a tu propio Wi-Fi. Entonces, esto pues es un tipo de modelo no óptimo y no recomendado. ¿Qué hace Ruckus para que eso no suceda? Tenemos el mismo espacio típicamente de espectro. Tenemos típicamente las antenas como de tipo omnidireccional, pero al estar utilizando la tecnología de BeamFlex, lo que hacemos es solo disparar hacia donde realmente se requiere y no importa la potencia, puesto que en este escenario pues realmente nada más estamos alimentando al usuario final y no estamos interfiriendo por menor que sea menos 70 o menos 95 dBm. Es mucho menor la cantidad de ruido que se puede tener con la tecnología de Ruckus. Ahora, ¿cómo vemos este caso en un ambiente un poco más real? Un teléfono inalámbrico con una señal o un ruido de menos 77 dBm. Nosotros tratamos de cubrir al usuario con menos 60 dBm, tratando de darle la mayor velocidad. Sin embargo, bueno, pues con el BeamFlex podríamos, sin el BeamFlex tendríamos típicamente una señal de 7 dB, posiblemente. Sin embargo, cuando ponemos y cuando trabajas con una antena Ruckus e integras el BeamFlex, la señal te incrementa, como hablábamos, por ahí casi como en 10 dB o 10 dBi, en este caso aumentando cerca de 7 a 17 dB de señal a ruido, y se genera una mejor condición y una mejor adaptación. Entonces, ¿qué es a lo que nos lleva este mito? ¿Verdad? ¿Mentira? A comparar realmente dónde existe el beamforming y dónde existe el BeamFlex. ¿Qué es el beamforming y qué es el BeamFlex? Esto, bueno, pues de forma típica, lo que vamos a ver es que el beamforming con chip, pues bueno, requiere múltiples cadenas de radio. Necesitamos hardware especial para hacer esta implementación, es decir, AP más software en un cliente. Requiere ese feedback del cliente para que este beamforming sea lo más óptimo o parecido a un buen BeamFlex que estamos haciendo. Trabaja con diferentes tipos de antena y provee una limitada interferencia a la reflexión de la señal. ¿Qué hace como tal Ruckus con la tecnología BeamFlex? Es dinámica, es sencilla, es adaptada a múltiples radios, es especial utilizando el juego de antenas y el control de software que trae el Access Point. Utiliza el acknowledge y el feedback dentro del usuario, dentro del cliente sin ningún software. Proveemos significante protección a este tipo de interferencia y reflexión de interferencia, y bueno, puede ser implementado sobre tecnología 802.11n, teniendo todos los beneficios. ¿Cómo es que actuaría ahora sí? Vamos a hacer un dibujo de un chip, por ejemplo, no del juego de antenas. El juego de chip sería algo así de esta manera. Se hace un disparo de señal hacia arriba, un disparo de señal hacia abajo. Típicamente el cliente vamos a pensar que está arriba. ¿Y qué sucede con lo de abajo? Se está disparando, se está generando energía innecesaria, se está generando interferencia al estar generando un beam que nadie está solicitando, y hacia alrededor sigue generando señal, lo cual, bueno, pues esto hace que se vuelva un cliente poco eficiente, poco práctico. El AP no está haciendo un beamforming
natural hacia un cliente. Está disparando rayos de forma, vamos a llamarlo, no quisiera decir aleatoria, porque no son rayos aleatorios, son rayos que están basados dependiendo en las antenas que tenga ese access point, de tal manera que como aquí se muestra en pantalla, la lámina o la forma verde superior, o sea, parece una especie de trébol. Ese trébol tiene una forma como tal de trébol al estar teniendo una antena que tenga ciertos elementos a ciertas distancias. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a pensar en este caso, donde estamos efectivamente disparando 4 beams en la imagen superior. Estamos sí desperdiciando 3, pero afortunadamente tengo yo un cliente y está haciendo uso adecuado de uno de esos 4 beams del lado derecho. Ahí dice client, está, bueno, pues él prácticamente siendo pues un verdadero uso de la tecnología. Pero ¿qué sucediera si ese cliente se parara en este punto? Estaría en una zona negra como tal, en una zona ambigua y en una zona de no cobertura, ¿no? Entonces, de esa manera, lo mismo, pues se puede decir que es un BIM predecible. No tiene tantas formas como el caso de Ruckus, que genera 4000 dependiendo del uso del cliente. Pero igualmente, acá si se dan cuenta, en esta zona negra, si un cliente cae, estaría no ganando la mayor potencia, al igual que aquí, al igual que acá, al igual que aquí, y en esta zona estaría, bueno, un poco ambiguo. ¿Qué sucede? Bueno, si se va acercando, evidentemente va a tener buena señal, pero si se empieza a alejar, el BIM no lo va a seguir. El BIM va a quedar ahí, estático, de tal manera que el usuario en algún momento se puede desconectar, no va a recibir el beneficio del beamforming, si simplemente el AP genera beams de forma, vamos a llamarlo más, algo así como estático, predefinidas por el juego de antenas que tenga ese access point como tal. Entonces, bueno, pues esto nos lleva obviamente a pensar que no todos los beams son creados de forma igual. Cada beam depende un poco de la energía que tenga, de la potencia, depende un poco de la interferencia, depende del patrón de antenas, pero al final del día, sobre todo depende del chipset. Entonces, estamos hablando de una tecnología basada en chipset como tal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Al tener el juego de antenas, tenemos un cliente que puede estar del lado derecho. Si ese cliente se va acercando hacia la P, va a seguir teniendo la misma velocidad, la misma cobertura, la misma señal, prácticamente hablando un poco de potencia, hablando un poco de velocidad. ¿Por qué? Porque vas a tratar de estar manteniendo los propios 54 megabits en cada punto mientras esté cubierto. ¿Qué sucedería si ese cliente se mueve hacia el lado? Vamos a pensar acá, izquierdo. El BIM en automático cambia de posición y sigue el cliente y lo vuelve a montar dentro de ese BIM, generando otro patrón, uno de los diferentes patrones, haciendo la cobertura y dándole toda la potencia. Un caso más, vamos a pensarlo típico, tengo un mapa, tengo un access point, tengo 3 clientes por ahí distribuidos, uno adentro de un cuarto, 2 adentro, bueno, de sus cubículos. Sin embargo, uno de ellos decide moverse hacia una sala de juntas. Wow, pues el BIM, lo que sucede, se genera de forma automática uno nuevo, se adapta al nuevo movimiento y al nuevo cambio. Pero ¿qué pasa? De pronto ahí ve un poco de ruido con un teléfono. Entonces el BIM cambia su forma de tal manera que hace una reflexión a esa señal para evadir un poco o lo más posible como tal la señal de interferencia existente. Ahora vemos que ese segundo cliente se mueve atrás de una pared metálica. Bueno, evidentemente atrás de la metálica no va a poder llegar a ser
o a poder tener yo una AP. Lo que estaríamos utilizando es la parte del rebote de los access points, a tal medida que entre menos APs yo pueda tener, alcanzo mayores distancias, me vuelvo más confiable y el beam se dispara y se vuelve automático. Aquí tengo, por ejemplo, un juego de una antena donde yo estoy apuntando, vamos a suponer que yo soy el cliente. Aquí estoy parado, yo como tal. Y de pronto, yo como cliente, me muevo hacia la derecha. Entonces, el beam me va a seguir. Si me muevo hacia la izquierda, el beam va a tratar de buscarme y de detectarme dentro de la señal, de tal manera que si yo sigo haciendo diferentes movimientos, voy a estar tratando de que el usuario o de que el beam siga a la persona. Si por ejemplo esta persona está haciendo una especie de círculo, entonces esta persona lo que trata de hacer es entrar dentro de su zona de señal y de potencia. Si hablásemos de números, ahora, ¿cómo veríamos esto reflejado en dBms? Yo pudiese tener a una señal de menos 74 dBm, 300 megabits de potencia. Menos 74 dBm en un término real, típicamente, para dar una idea, pudiese ser aproximadamente unos 15 a 25 metros separados de la P, posiblemente. Depende del medio, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de una condición típica. Para yo estar a menos 74 dBm, yo estando a 25 metros de la P y estar recibiendo 300 megabits de potencia, me interesaría realmente ver que otro AP pudiera hacer lo mismo, o que un chipset de beamforming pudiera darte eso. Entonces, evidentemente, vamos a pensar que el caso de menos 82 dBm, yo teniendo menos 180, perdón, teniendo 180 megabits de velocidad, pues es algo verdaderamente interesante en términos de distancia. ¿Y qué sucede? Bueno, pues yo también tengo una mejora en la parte de la capacidad del canal, tengo una ganancia típicamente, bueno, pues casi del 50% de capacidad dentro de un canal. Ahora, si mostramos esta presentación comparada contra otro tipo de access point cualquiera, N, más o menos en un espacio de 200 pies contra 125 pies, poniendo un access point en esta posición, tendríamos este tipo de cobertura, donde el azul me representa entre 125 y 150 megabits, el verde es de 100 a 125, y así sucesivamente, básicamente pues ya señal más débil ya en la zona fuera de la roja, que pudiera ser esto, ¿no? En las esquinas, poniendo una AP, el mismo AP, pero de la marca Ruckus, podemos ver que el beamforming va a tratar de estar generando más señal, va a haber mayor cobertura, va a haber una mejor densidad de señal, va a haber mayor throughput, puesto que la información que te arroja el mapa pues evidentemente es mucho mejor y vamos a cubrir todos los puntos, siendo que con otros APs pues nos quedamos cortos. Ahora, ¿qué sucede si yo me cambio de piso, me voy hacia un piso más abajo? Pudiese yo tener prácticamente la misma señal que estaría viendo el AP de otra marca arriba, mientras que nosotros abajo ya no estamos poniendo ningún access point y estamos casi al 70-80% de cubrir el piso de abajo, ¿no? Esto es, bueno, también en condiciones donde exista la capacidad de que la señal pueda viajar hacia pisos de abajo, pisos de arriba. Entonces, bueno, si hablamos más a detalle y ya para finalizar el tema, pues sabemos que hay tres tipos prácticamente de beamforming: implícito, explícito
y el que tiene Ruckus llamado BeamFlex. Esta es una tabla comparativa donde, bueno, pues nosotros como BeamFlex no necesitamos ningún chipset especial, no necesitamos ningún software de cliente necesario, proveemos entre 9 y 10 dBm de ganancia, enfocamos la energía, evitamos interferencia y maximizamos todo lo que es el tamaño de la celda. Entonces, con todo esto, mitigamos la interferencia, evitamos la señal y generamos una mejor asociación como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Finalmente con esta antena, pues damos la mejor información de la señal hacia diferentes usuarios, no importa si están, vamos a decir, arriba, abajo, al lado, a la derecha, adelante, atrás, se les dispara los beams de forma automática, se evita cualquier tipo de movimiento y al final del día estarías tratando tú de hacer algo muy similar a esta imagen. Me parece un poco muy curiosa, pero refleja lo que otros tratan de hacer con el BeamFlex, apuntar antenas hacia donde están los usuarios. Entonces tú no puedes estar moviendo el access point todo el tiempo o las antenas en cualquier momento. Eso es una tecnología de adaptación automática, eso es el BeamFlex, eso es lo que verdaderamente Ruckus hace diferente. Entonces con esto, bueno, pues yo básicamente concluyo la parte de la presentación, dejándolo en las preguntas y por ahí, bueno, pues no sé si Javier las tenga a la mano, o si hay alguien que quiera hacer alguna acotación, alguna pregunta, interesado yo igualmente de oír. Jorge, tenemos una pregunta de Juan Gonzalo de la Cruz García. Pregunta, ¿esto solo se aplica en áreas cerradas? Adelante. No, realmente también el mismo escenario, fíjate que es muy interesante la pregunta. Yo no hablé nada de outdoor como tal. En efecto, mis ejemplos fueron más enfocados hacia indoor, pero los access points que tiene Ruckus son de indoor y de outdoor, ambos, y ambos tienen esta tecnología integrada. Los modelos de outdoor de Ruckus es el 2741, es un access point básicamente BG, inclusive tenemos un modelo que se llama 7762, que es una P que es ABGM 3x3 con 2 streams, el cual genera más de 4000 combinaciones en patrones. En específico, este es de outdoor y también sucede lo mismo con una P que es el 7731, que es típicamente usado para hacer point-to-points, pero la tecnología aplica, como decíamos, en el juego de antenas. En este caso, el juego de antenas viene dentro de APs indoor y outdoor. Tenemos otra pregunta, Jorge, de Abril Aguilar. ¿Puedo conectar los APs a un switch de cualquier otra marca o necesitamos el equipo propietario de Ruckus controladora? Ok, tú puedes conectar los APs de Ruckus a cualquier switch. No hablo switch controlador, hablo switch como tal. Si requieres utilizar Power over Ethernet, si requieres hacer, no sé, tráfico de ruteo, tráfico de acceso, el AP de Ruckus como tal te da la facilidad de tener los dos mundos, el mundo del AP, vamos a llamarlo gordo, y el mundo del AP delgado, que es utilizado por una controladora. Si la pregunta fuera, ¿puedo utilizar este AP en otra controladora? Mi respuesta lo más probable es que sea no. Desconozco cuál sea la otra controladora, pero típicamente vamos a decirlo así, la controladora de otras marcas, Cisco, HP, Avaya, utiliza sus propios APs para
esa propia controladora. El mismo caso sucede con Ruckus. Yo bajo mi controladora puedo administrar únicamente mis APs como tal, ¿no? En este caso, si tú tuvieras algunos APs ahí que requirieras hacer alguna sustitución, lo más óptimo y adecuado sería que nosotros podemos hacer una especie de recompra, una especie de alguna promoción específica dependiendo del caso. Perfecto. Jorge, tenemos una pregunta de Por ahí. Mario Velázquez. ¿Recomiendan el BeamFlex para video y voz? Efectivamente, sí lo recomendamos. Si típicamente un usuario, vamos a pensarlo más natural y un poquito olvidándonos de la aplicación, pero no sin olvidarnos de tu pregunta. Vamos a pensar un usuario en un iPad. El usuario en la iPad puede ser desde un estudiante, puede ser desde un ama de casa, o puede ser a lo mejor una persona que esté retransmitiendo audio y video. En este caso, se puede tener una o varias iPad transmitiendo audio, transmitiendo video de forma simultánea. Sí lo recomendamos y evidentemente es mucho mejor si tú tienes el uso de una antena, vamos a llamarlo, en el caso de indoor sería una 7962, que fue la antena Tomahawk que por ahí mostré dentro de la presentación, la cual, bueno, pues básicamente trae hasta 4000 patrones. Tenemos otro tipo de antenas que traen menos patrones, pero no por eso no son buenos, sino tienes menor cantidad de patrones como tal. Entonces, en este caso, en la antena 7962 de Ruckus genera 4000. Un caso muy bueno pudiera ser la 7363, es una antena que genera 300, un poco más de 300 patrones. Es una antena MIMO 2x2 ABGN, por ejemplo, pero sí es recomendable, ¿no? Y sobre todo, pues vas a tener una mejor sensación a nivel usuario. Ok, tenemos otra pregunta, Jorge, de Javier Borda. En el caso latinoamericano o en Colombia en particular, los muros son de tipo hormigón, cemento y ladrillos y bloque. ¿El efecto de penetración de la señal en áreas cerradas es igualmente fuerte o se intensifica en estas áreas? Bueno, evidentemente, como bien comentas, la parte de materiales pues, es muy interesante, ¿no? En cuestión, bueno, aquí como presentábamos el caso, digo aquí muy puntual, nada más acá teníamos una pared metálica, entonces típicamente contra algo que sea de un material o un grosor del material que trate de evitar el paso de la señal, digo, evidentemente vas a tener opción de que la señal pueda pasar por otras zonas, en este caso es como una puerta, puede ser por una ventana, y tratar de cubrir pasos hacia atrás, como pudieran ser paredes, como menciona concreto, hormigón. Evidentemente, también depende mucho del tamaño de la antena, de la cantidad en dBis de la antena. Depende mucho de la cantidad de elementos. Puntualmente, la antena 7962 habla de 19 elementos con 7 dBis. Típicamente, si tú agarras tu AP, te vas a dar cuenta que el promedio del AP en la antena de indoor pues va en el orden de los 3, 4, ya muy buen caso, trae 5 dBis. Aquí estamos hablando que la antena es de 7, entonces todavía tienes una mayor posibilidad y una mayor practicidad de que entre la señal hacia esa zona o de que corra alrededor la señal, ya hablábamos por la puerta, por plafón, techo o ventana, ¿no? Evidentemente, como todo, hay pérdidas, pero te diría que en un caso donde tú tuvieras un AP típico y tradicional, lo más probable es que no pase.
casi te podría decir como con un 80% de certeza que no va a pasar la señal. Si tú pones una AP de estos, al revés, yo te diría que sería el 80% de probabilidad de que sí pasa. Tenemos otra pregunta de Benjamín Lucio Arriaga. Y dice, en un caso práctico para cobertura de un hotel en sus áreas verdes, outdoor, 400 metros, ¿cuántos APs necesitaría? Y la penetración en las habitaciones, ¿qué tan buena es? Ok, 400 metros cuadrados, perdón, o 400 metros lineales. Si hablamos de 400 metros cuadrados y utilizas la fórmula de pi por radio al cuadrado, evidentemente sacas el área, y para 400 metros cuadrados estarías hablando, si pusieras el AP en el centro, aproximadamente de un radio como de 12 a 10 metros, lo cual es súper sencillo de cubrir, muy fácil, es muy fácil. 400 metros cuadrados, te estás viendo muy noble. Realmente, ¿dónde empezaría el problema? Y no digo problemas, sino la cobertura puede llegar quizás hasta 800 metros cuadrados con un solo AP de outdoor. ¿Y dónde tendrías el detalle? No en el AP, sino en el receptor. En este caso, el iPhone, por ejemplo, por mencionar algún device, o algún smartphone, si tú lo alejas no 10 metros, sino 20, posiblemente tenga un poquito mayor de problema de recepción de señal, de generación de señal. Es decir, el iPhone le va a costar más trabajo a él en emitir la señal. Sin embargo, yo te podría decir que más o menos con un radio, es más fácil hablar un poco de artillo, y ya utilizando la fórmula de pi por radio al cuadrado tienes tu área. Podríamos decir que en un outdoor con un radio de unos 50 metros, pues estarías tranquilo. Ahora, yo te hago la pregunta, calcula un radio de 50 metros con pi por radio al cuadrado y por ahí dame, si gustas, la respuesta, y te darás cuenta que el área va a ser más de 1000 a 2000 metros cuadrados, por ahí. Tenemos otra pregunta de César León. ¿Cómo Ruckus maneja el tema de la portabilidad o movilidad de los clientes cuando hay varios APs con un overlap de cobertura en una misma zona? Ok. ¿Cómo maneja el tema de overlap? Sí, me imagino bueno, okay, que va más dirigido al tema de la roaming, controladora, ¿no? Y el roaming, exacto. ¿Qué es lo que puede hacer para balanceo de cargas y similar? Pienso yo que va por ahí la pregunta, más que overlap. Digo, el overlap, pues evidentemente siempre va a existir, y es lo que estábamos viendo por ahí en unos dibujos, ¿no?, que tenía aquí yo hace ratito. El tema del overlap siempre es necesario. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un overlap tan fácil, no existe roaming. Entonces, siempre el overlap es importante, pero no un overlap del mismo canal, porque si no, entonces ya estás teniendo ruido. Entonces, lo interesante es que cuando tú traes una controladora, como comentaba ahorita Javier, el tema del overlap pues es bien manejado. Se tiene tecnología integrada dentro del AP de forma autónoma y dentro de la controladora de forma centralizada, que hacen un manejo vía algoritmos de lo que es potencia, señal, cobertura y caída del AP en caso de que hubiera una necesidad de cubrir un hueco, ¿no? Se cayera una AP, 2 APs laterales o 3 tendrían que incrementar su potencia para que ese hueco no se vea como tal, como una caída, y si tú vas caminando y te metes esa zona negra, pues estarías en una zona, digamos, de no overlap, y como tal no tendría señal. Entonces, es basado en tecnología. Por ahí es la respuesta. Si lo hacemos, tenemos tecnología y la tenemos integrada.
Perfecto. Tenemos otra pregunta de Javier Borda. ¿Cómo actúa el Beamforming Flex con funcionalidades tipo Mesh y si es esto o no posible con la tecnología de Rucus? Ok, pues básicamente por ahí platicábamos el caso del point to point, donde en específico lo que se tiene es la parte de dos APs separados, aunque estos dos APs, bueno, pues estén separados por X número de metros, 10, 20, 30 metros, pueden hacer mesh. Si la pregunta es, ¿pueden hacer mesh? Sí pueden hacer mesh. El mesh típicamente lo hacen en 5 GHz, depende de la P, puede ser en 2.4 también. Para hacer el mesh también se basan y ganan de la tecnología de beamforming para generar el link que establece la comunicación entre los dos APs, o 3 si fuera una mesh, o 4 si fuera ya una malla ya de diferentes nodos o diferentes APs. Entre ellos establecen el link de forma dinámica, no necesitan ninguna configuración previa, solamente en el controlador necesitas habilitar la funcionalidad de mesh. ¿Y cómo defines que una AP tiene mesh o no? Básicamente, si está conectado a un cable, se vuelve un AP típico o tradicional, lo llamaríamos como un AP root, y si le quitas tú el conector, vamos a decirlo, de señal o el Ethernet, pero evidentemente tienes un conector de energía, ese AP, pues no tiene un cable, no tiene una señal, entonces en ese momento se vuelve una AP mesh, hace la búsqueda de la señal de mesh alrededor de él y se pega de forma automática. Ese es el método. ¿Y cómo va a ser? Pues hace un barrido, hace un escaneo, busca a su AP, que sería su receptor. En el momento en el que vea su receptor, establecen los dos una comunicación, levantan una de las 300 combinaciones de la antena o una de las 4000 diferentes combinaciones de la antena, dependiendo qué modelo de AP utilices, y establecen el link. Evidentemente, bueno, si tienes una AP con una antena sectorial, pues vas a tener algo mucho más estable y más fuerte que solamente y como tal nada más un beamforming. Jorge, agregando, sí, solo sí cuentas con la controladora, ¿no? No es posible habilitar las redes mesh con APs sin controladora. Exactamente. Exactamente, eso es algo más que hay que agregar. Se tiene posibilidad de hacer mesh siempre y cuando tengas la controladora, que es la que se encarga de levantar el link, es la que se encarga de establecer quién es padre, quién va a ser hijo y quién se va a pegar. Es el cerebro en este caso. Exacto. Tenemos otra pregunta, Juan Carlos, de César León. ¿Cómo Rucus opera con los usuarios de borde? Cuando estos tienen modulaciones muy bajas por cuestiones de obstrucciones, ¿cuenta con algún mecanismo para evitar la afectación del throughput al resto de los usuarios que cuentan con buenos niveles de modulaciones? Realmente no tiene ninguna afectación el cliente tercero, vamos a llamar que tú tienes un cliente que está atrás de la pared metálica. Si ese usuario está detrás de esa pared metálica, es muy probable que él tenga, vamos a poner algo así, por dar un ejemplo, 30 megabits, y el usuario que está muy cercano tenga 300 megabits. Simplemente porque estas antenas son MIMO, Multiple In, Multiple Out, cada uno mantiene su propio canal de transmisión, no lo comparten, si esa es la pregunta, y uno podría estar a 5 megas, 8 megas, 10 megas, y el otro pudiese estar a 180 o a 300 sin quitarles la potencia de transmisión. Esto siempre y cuando tengas MIMO. Si no tienes MIMO, esto te sucede en cualquier access point y estás en lo correcto. El AP de atrás degradaría, de atrás de la pared, degradaría a todos los que estuvieran cercanos o al frente del access point.
También habría que comentar, Jorge, del Air Fairness, ¿no? En donde el AP y la controladora se encargan de que todos tengan o procuren tener la misma, o tener un uso justo del ancho de banda total del AP, ¿no? Para no robarse ahí rendimiento. Claro, también el Air Fairness, que es otra de las funcionalidades, como bien comentas, nuestras. Tenemos la posibilidad de que ahí nosotros, bueno, pues hagamos un uso justo de lo que es el aire, y de que a raíz de eso nosotros podamos básicamente pues darle el tiempo necesario a cada uno de los clientes, y esto no se convierta en pues siempre uno trae prioridad o siempre otro lleva la última prioridad, ¿no? Sino se hace la política del uso justo, se integra también calidad de servicio, pero bueno, ahí ya igual me empezaría a meter en otros términos que no necesariamente ya son bueno, ahorita el motivo del webinar, pero con todo gusto, si tienes más dudas, evidentemente lo puedo hacer. Listo. Vamos a contestar dos preguntas más, una de Javier Borda y otra de una última de Abril, para dar por concluido el webinar. Cualquier otra pregunta adicional les pedimos que nos los hagan llegar por correo electrónico, tanto a Jorge como a mí, y con gusto los podemos ayudar. La pregunta de Javier Borda es: ¿esta conexión mesh reduce el throughput del nodo AP o reserva una capacidad para activar el mesh vía backhaul? No se reduce el throughput del AP, puesto que se utilizan, cada uno de los APs tiene capacidad de generar hasta 6 SSIDs, hasta 8, perdón, 8 SSIDs. Basados en esos 8 SSIDs, el mesh toma 2 de ellos y los dedica para establecer el canal de ida y el canal de vuelta, por llamarlo de alguna manera. Entonces no comparten el mismo SSID, no comparten el mismo medio, ni comparten el mismo canal. El SSID puede estar en un canal y el mesh, el link, puede estar en otro. Entonces no hay, ojo, no hay interferencias, ni tampoco hay uso compartido del medio. En una AP, por ejemplo, que es dual banda, que sería lo más recomendado para establecer un enlace mesh. Ahora que si lo haces ya en un single banda, te puedes enfrentar a ese escenario donde compartes el mismo canal para la mesh como para el servicio, lo cual no es lo óptimo, pero se pudiera hacer. Listo. Y por último, Jorge, y creo que esa te puedo apoyar a contestarla, ¿hasta cuántos usuarios son soportados por cada AP? Antes de la versión 9.2 se soportaban hasta 100 usuarios, y creo que en la versión 9.3 estamos sobre los 200 usuarios por AP. ¿Es correcto? Es correcto. No hay ningún problema, o básicamente el cambio viene más por, como lo comentas, por firmware. Actualmente se están soportando, depende un poco el AP, pero podríamos decir que en general, y esto así con toda reserva, se soportan 100 usuarios por radio, lo cual hace pensar que si una AP trae 2 radios, pudiera aguantar hasta 200 APs, perdón, hasta 200 usuarios. Algo muy interesante, y pronto lo verán, y será parte de nuestro siguiente webinar, es el lanzamiento de los siguientes APs. Ya están prontos a ser liberados por Ruckus. Ahorita me reservo un poquito a hablar sobre ello. Lo único que sí pudiera decirles es que van a aguantar inclusive cerca de 500 usuarios por AP, es decir, 256 usuarios por radio. Entonces, esto va a ser una característica de los nuevos APs, y pues ya por ahí en el próximo webinar espero yo ya estarles hablando de estos. Excelente, Jorge, pues te doy las gracias por haber participado con nosotros, estuvo todo muy interesante.
ya quiero ver la siguiente presentación, se ve que estará bastante buena. A todos les agradezco por su participación, espero que todas sus preguntas hayan sido contestadas y estamos a su disposición. El seminario se va a subir a nuestro sitio web en más o menos una semana y les va a llegar por correo la liga junto con la grabación de la presentación. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Jorge. Hasta luego, gracias Javier y gracias a todos por haber estado aquí. Cualquier cosa, igual tienen mis datos, jorge.abello@rucuswireless.com y con Javier aparece ahí en pantalla también su nombre y pues no sé si quieras dar tu teléfono o algo, Javier. Ok, perdón, pensé que lo habían puesto, pero no. Mi correo es jtrejo@aliancecom.com. De todos modos, les vamos a hacer llegar un correo con nuestros datos, agradeciéndoles. Sí, Así es que no te preocupes. perfecto. Gracias a todos. Ok, Hasta pues luego. saludos a todos igual. Chao.